Vamos a comenzar entonces con el material de apoyo para la clase de la semana 4. Entonces, nosotros habíamos conversado anteriormente sobre el trato humanizado y cuáles eran sus características principales. En ese sentido, entenderemos la atención humanizada o el trato humanizado como una modalidad de interacción en la que debemos emplear o debemos utilizar un diálogo que sea cordial, que sea cercano, empático, pero al mismo tiempo sin descuidar el profesionalismo o una red de verticalidad entre el paciente y el usuario, o sea, el usuario en este caso, y el personal de salud a cargo. Por lo tanto, debemos tomar una perspectiva o un punto de vista en el que vamos a tener una persona con necesidades únicas. Y esta persona con necesidades únicas necesita de toda nuestra generosidad, empatía y respeto para lograr el objetivo principal de nuestra gestión, que en este caso sería satisfacer integralmente las necesidades de nuestros usuarios a través de esta atención que será personalizada, es decir, validando y valorando las capacidades individuales de cada paciente y además que sea empática, es decir, poniéndonos en el lugar de la persona que estamos cuidando. Para eso, el ministerio nos propone una estrategia de 4 pilares, que es la estrategia DAES, como está bien graficado, ¿cierto?, en esta imagen. La primera estrategia sería la D, la que estoy remarcando acá. Y esta D habla sobre nuestra ley favorita, que sería la ley 20.584, también conocida como la ley de derechos y deberes del paciente. Esta ley nos da los lineamientos para poder trabajar con los usuarios de manera eficiente, para entregarles una atención de calidad y que además les permita tener un proceso de tratamiento que sea mucho más amigable, porque tanto ellos van a tener un deber que cumplir, como nosotros en el área de prestadores de salud también vamos a tener nuestras propias deberes y obligaciones para permitir al paciente desarrollarse y tener una mejor salud. Luego, en la A de estas 4 estrategias que tenemos para la atención humanizada, tenemos el apoyo al sufrimiento. Aquí nosotros sabemos que existen distintos tipos de sufrimiento, que puede ser un sufrimiento físico, emocional, social, o incluso puede que nuestras creencias se vean mermadas en este proceso de salud y enfermedad. Por lo tanto, el apoyo que nosotros podemos prestar a nuestros usuarios a través de el tratamiento farmacológico, a través de el apoyo emocional, la comprensión, la contención de las emociones y el dolor, nos va a ayudar mucho a encontrarnos el uno con el otro y finalmente poder satisfacer la demanda de nuestros pacientes, sobre todo en lo que se refiere a las necesidades psicosociales. El tercer pilar de la estrategia del Ministerio de Salud habla sobre los espacios y tecnología con un enfoque humanizado. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que hemos hablado de la ficha electrónica, en la que nosotros vamos a poder tener atención en línea o en red en los distintos niveles de salud, sobre todo cuando hablemos de un mismo servicio de salud. Lo que quiere decir que si yo me atiendo en el Hospital Higueras, por ejemplo, también en el Hospital de Penco-Lirquén va a tener acceso a mis exámenes o a las interconsultas, a derivaciones, atenciones médicas que se me hayan realizado. Entonces, una cosa es la ficha clínica y otra cosa también sería la tecnología usada a través de la telemedicina. Es decir, tener acceso a médicos tratantes o especialistas que estén derivados, ¿cierto? O que me puedan visualizar a través de una consulta tecnológica a través de Internet. Entonces ya no necesito que el médico esté en la misma región o comuna en la que yo me encuentro, sino que puede que yo esté en Concepción
y me está atendiendo un médico que está alojado en este momento o tiene residencia en Osorno, en Punta Arenas, en Santiago o en Arica o en cualquier parte donde haya disponibilidad de médicos que estén en convenio de telemedicina en la red de salud. Y por último tenemos la última estrategia de estos 4 pilares, que es el soporte y cuidado paliativo. Aquí nos vamos a encontrar en etapas donde la enfermedad ya no tenga una terapia o un tratamiento de tipo curativo, sino que más bien se deriva o se trata, ¿cierto?, de, como su nombre lo explica, paliar los signos y síntomas que molestan a nuestro paciente y poder aliviar el dolor y el sufrimiento o aliviar estos signos y síntomas a través de distintos tipos de terapias, que pueden ser medicamentos o pueden ser terapias psicológicas, terapias grupales o simplemente con el acompañamiento del paciente en su unidad, que puede ser en la cama del paciente o si estoy en un hogar de larga estadía, que serían los hogares de ancianos, también podría ser que acompañe a este paciente en su día a día. ¿Cierto? Hablábamos que existen distintos tipos de cuidadores, que tenemos unos cuidadores que son formales o también llamados cuidadores primarios, que van a tener estudios y certificaciones y que van a poder hacerse cargo de forma eficiente según los protocolos que establece el ministerio. Y también teníamos otro tipo de cuidadores que son cuidadores informales, que son cuidadores que por circunstancias de la vida se vieron obligados a tomar esta labor, pero que a través de la necesidad de conocimiento se van a ir puliendo, van a ir adquiriendo nuevos conocimientos, nueva información, que finalmente les va a permitir hacerse cargo de una persona y satisfacer sus necesidades según sus requerimientos. Vamos a revisar un video, si es que Teams me lo permite. Hagamos el clic en el enlace, que es un video muy cortito sobre atención humanizada. Espero que se escuche el audio. No sé si... ya. Vamos a ponerlo acá arriba. Ahí sí. Aquí tenemos un caso de diabetes juvenil con muy mala circulación y neuropatía diabética. Como pueden ver, estas son úlceras diabéticas con edema linfático y cierta evidencia de gangrena. ¿Preguntas? ¿Hay osteoporosis? En apariencia no, pero no es definitivo. ¿Tratamiento? Para estabilizar el azúcar, uso de antibióticos. Posible amputación. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la paciente? Marjorie. Hola, Marjorie. Hola. Sí, gracias. Ahora sigamos. Esa es la escena que me importaba que pudieran ver. Espero que se haya escuchado, pero en el caso de que no se haya escuchado, les pido que la revisen ustedes porque el enlace quedó adjunto a la clase que se les compartió. Ya, entonces en base a eso, la idea era que pudiéramos hacer algunas consultas que también ustedes van a poder responder. Ay, no quiere. Ahí sí. Que también ustedes van a poder responder en sus casas, ¿ya? ¿Qué sería, básicamente? Si nosotros tenemos acá esta instancia donde vamos a tener un paciente que está en el pasillo, que tiene también, ¿cierto?, su pierna con la lesión expuesta, que no tenemos certeza si el paciente conocía o no el tratamiento o lo que se le iba a realizar, que los médicos hablan, ¿cierto? Simplemente como que el amputarle la pierna a una persona sin haber hablado antes con ella es lo más normal del mundo, ¿cierto? Entonces, la pregunta para ustedes va, ¿existió realmente un trato digno y humano con la usuaria que tenía ese pie diabético en evolución? ¿Cómo podríamos haber cambiado esta situación según lo que hemos visto en relación al trato humanizado, en relación al rol que tienen ustedes en el cuidado de las personas?
o gracias a nuestra ley, ¿cierto?, promulgada el año 2012 sobre los derechos y deberes del paciente. Y la última pregunta, ¿por qué creen ustedes que ocurren este tipo de circunstancias? Y ahí podríamos tener una multiplicidad de factores. La idea es que nos planteemos estas preguntas y que, así como lo vemos ocurrir en muchas partes, esta falta de respeto hacia los derechos y deberes y la dignidad de la persona, que nos preguntemos si nosotros queremos seguir desempeñándonos de esa manera. Queremos seguir faltando el respeto de nuestros pacientes, queremos seguir en el trato leniente en relación a sus necesidades o queremos realizar un cambio. Queremos cumplir la meta institucional, ¿cierto?, de la formación de personas que se dediquen a la labor que han elegido o simplemente queremos formar nuevos técnicos para que se sumen a la rueda de lo que muchas veces nosotros no vamos a estar de acuerdo. Ahí la decisión es de cada uno de ustedes. Ay, sí, timer. ¿Por qué no quiere funcionar? Momento, por favor. Déjenme ver cómo arreglo esto. Ahí sí. Ya. Entonces, luego de haber visto nuevamente un poco sobre trato humanizado, vamos a continuar con el último contenido que va a entrar en el certamen, que son las necesidades humanas, pero según lo que nos habla uno de los principales teoristas de necesidades, que es Abraham Maslow. Lo primero que debemos entender es qué es una necesidad. Y aquí lo vamos a entender como, primero, una percepción, es decir, cómo yo veo mi realidad, o también puede ser un estado, es decir, no solamente lo veo, lo siento o me imagino que existe esta falta o carencia, sino que se hace vivo. Es decir, se presenta realmente una carencia o necesidad. Por lo tanto, esta percepción o estado de carencia nos va a movilizar, nos va a motivar a realizar actividades o a buscar elementos o objetos para poder satisfacer lo que nosotros consideramos esta carencia. ¿Y cómo lo satisfacemos? A través de un requerimiento. ¿Qué debemos entender por requerimiento entonces? Un elemento u objeto que satisface este estado de carencia o necesidad. Por ejemplo, si usted tiene hambre en este momento, entonces la necesidad sería el hambre, ¿cierto? O si nos vamos a la necesidad de Abraham Maslow, sería la necesidad de alimentos o nutrientes, agua y equilibrio hidroelectrolítico. Esa sería la necesidad. La causa aquí es el hambre. Y nosotros tenemos un requerimiento. Y el requerimiento sería la comida. Y esta comida usted la va a poder adquirir a través de ir a comprar, ir a cocinar, o quizá ya tiene algo preparado y solamente tiene que servirse y calentarlo. Por lo tanto, tenemos una percepción o estado de carencia y ahí nosotros vemos, ¿tiene o no tiene el paciente la autonomía y la autovalencia para poder satisfacer esta necesidad cumpliendo con el requerimiento? Por lo tanto, las necesidades pueden tener dos estados. El primero es que las necesidades estén satisfechas cuando el individuo puede por sí solo realizar actividades de forma autónoma y de forma independiente, ¿cierto? Buscar los requerimientos para poder satisfacer o cumplir esta necesidad. Entonces, por ejemplo, si volvemos a la comida, sería, tengo hambre, voy a la cocina y busco algo que comer, no sé, una manzana y me la como.
Y luego tengo la necesidad en un estado de insatisfacción, es decir, está insatisfecha o alterada cuando el individuo tiene algún impedimento para poder realizar actividades o buscar estos elementos que serían requerimientos para poder satisfacer estas necesidades o estados de carencia. Por ejemplo, ahí tenemos un paciente inconsciente o un paciente con una dependencia de moderada a severa que puede tener dificultades para deglutir o no se puede levantar para poder ir a buscar alimentos a la cocina o donde estos se encuentren y por lo tanto necesita de un tercero o de algún objeto para que le ayude a satisfacer esta necesidad y ya no tener más hambre. Entonces, satisfecha cuando podemos cumplir con el requerimiento, insatisfecha o alterada cuando el paciente no pueda cumplir con este requerimiento y por lo tanto necesite asistencia externa. En resumen, vamos a definir una necesidad como un estado de exigencia vital, en que la persona debe satisfacer este requerimiento, ¿cierto? O este estado de carencia para conservar su equilibrio en los 4 pilares básicos de la persona, que sería el biológico o fisiológico, psicológico o emocional, social o comunitario y espiritual o de creencias. Este estado de equilibrio entre la necesidad, su requerimiento y los 4 pilares básicos de la persona se conoce como un estado de homeostasia, es decir, un estado de equilibrio, es literal. Por lo tanto, las necesidades humanas van a ser definidas como sensaciones de carencia unidas al deseo de satisfacerla. Ya no es que yo simplemente tengo hambre y me quedo con hambre, sino que tengo hambre y tengo la necesidad de poder buscar algo que satisfaga este requerimiento a través de, no sé, me voy a comer un pancito, voy a ir a comprar un completo o voy a cocinar una sopita para poder dejar de tener hambre. Por lo tanto, estas necesidades son la expresión básica de lo que el ser humano va a considerar que es indispensable para su conservación y desarrollo personal. Y ahí tenemos por primera vez, ¿cierto?, en nuestra pirámide de necesidades, que es la que vamos a encontrar aquí. Y esta es la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, ya que él plantea que existen 5 peldaños de necesidades. Abraham Maslow es un psicólogo de mucha trayectoria en relación al estudio de la motivación de los seres humanos o de las personas y cómo esto influye en su desarrollo psicosocial o psicodinámico. Para eso él plantea que existen 5 categorías básicas de necesidades del ser humano y que se organizan a través de una prioridad jerárquica en cuanto a lo que yo requiero satisfacer. Es decir, las necesidades van a estar jerarquizadas de forma que se van cubriendo de las más básicas, es decir, comer, respirar, mantener una temperatura corporal normal, mantenerme limpio y cómodo, poder ir al baño, cosas que sin haberlas cumplido yo no voy a poder mantener una seguridad física o psicológica. Entonces estas se van cubriendo desde las más básicas destinadas a supervivencia hasta las que se van a orientar hacia el crecimiento o desarrollo del ser humano. Bueno, aquí va un recreo, pero como es en línea vamos a continuar. Para eso, nosotros tenemos estos 5 peldaños. Las primeras serían las necesidades fisiológicas o necesidades biológicas, que son el nivel más básico de las necesidades y estas son indispensables para el sostenimiento de la vida como seres humanos. Ya aquí no hablamos del pensamiento lógico, ni de si me quieren o no me quieren, simplemente es si yo tengo esta necesidad satisfecha, voy a poder sobrevivir. Si no la tengo satisfecha, mi destino es la muerte. Por lo tanto, las necesidades de la base de la pirámide, que serían las fisiológicas, tienen prioridad de satisfacción sobre todas las demás.
ya que si no están cubiertas, no podemos avanzar al siguiente nivel. Y en este caso, el siguiente nivel serían las necesidades de seguridad y protección. Acá, toda persona considera que necesita en algún momento tener protección física, seguridad, estabilidad, ya sea en un ambiente familiar o laboral o en el entorno comunitario en el que se va a desenvolver. Estas necesidades no solamente, como les decía, se van a relacionar con lo físico, es decir, que no me golpee, que no me caiga, que no me tropiece, sino que también se desarrolla en la parte psicoemocional. Y aquí vamos a tener un orden o estructura que yo necesito para sentirme seguro y tranquilo, es decir, que, por ejemplo, tengo claridad de que yo voy a llegar a mi casa y en mi casa, perdón, y en mi casa voy a poder entrar a mi habitación y va a estar todo como en un orden jerárquico o en un orden en el que yo me voy a sentir cómodo. Ya no necesariamente significa que mi pieza va a estar ordenada, sino que existe un orden de cosas. Tengo una estabilidad, puedo tener una estabilidad familiar, ¿cierto? Donde yo sé que puedo ser la hija, la mamá o el papá, o puedo ser el pololo, la polola, pero tenemos estabilidad en relación a las relaciones que vamos desarrollando. Súper importante en la seguridad es la rutina. ¿Por qué? Porque yo sé que en la mañana vamos a hacer esto, a mediodía pasa esto, a la tarde pasa esto, y finalmente la rutina es lo que me da una sensación de tranquilidad. Familiaridad en relación a nuestro entorno, control sobre la vida y el ambiente, sobre mí mismo, y además tener claro que, por ejemplo, si yo me siento más seguro poniéndole llave a la puerta de noche, voy a poder hacerlo y va a ser un mecanismo de defensa. Si me siento más seguro cuando le pongo enrejado a mi casa, también va a ser un mecanismo de seguridad y protección. Entonces, manteniendo una rutina, estabilidad, familiaridad, yo voy a poder sentirme seguro, acogido y protegido dentro del entorno en el que me desenvuelvo. El tercer peldaño o tercer nivel de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow son las necesidades sociales o también consideradas de amor y pertenencia. Estas necesidades se vinculan con la vida comunitaria. Tiene que ver con la relación entre el individuo, osario, paciente, con el grupo humano con el que pertenece y en el que se va a desenvolver. Súper importante que acá en este peldaño la persona debe sentirse aceptada en el grupo en el que se va a desarrollar y además de eso debe tener buen criterio, valores y sentido común en relación a la influencia del grupo o la influencia que el grupo ejerce sobre él. En estas necesidades, las personas buscan calor, relaciones humanas satisfactorias con otras personas. En este peldaño no voy a ver todavía si tengo suficiente autoestima para no dejar que la influencia del grupo no me permita difundir la identidad propia, ¿cierto? Sino que simplemente yo acá lo que quiero es tener relaciones interpersonales exitosas. Es decir, que tenga una relación de afecto, que me sienta parte del grupo donde me desarrollo, que sienta que me aceptan por lo que soy, como soy, de donde vengo, que pueda desarrollar relaciones de amistad o relaciones de larga data o de larga proyección con la gente que me rodea. Y entonces tiene que ver con pertenecer a un grupo, ser parte de algo y que me quieran en un entorno donde yo voy a hacer mi día a día. Ya aquí todavía no hablamos de el amor propio, sino que simplemente la visión que tienen otros de mi persona. Luego tenemos el cuarto peldaño, que sería la necesidad de estimación o de ego. Aquí vamos a tener dos direcciones en este deseo o necesidad, que es una dirección interna y una dirección externa. En la dirección interna nosotros vamos a tener la necesidad de los autos.
autoaceptación, autorrespeto, autoestima, independencia, autosatisfacción, una autopercepción positiva de mí mismo. em, y además la necesidad de ser una persona exitosa, es decir, logro de objetivos intermedios. Y luego tenemos la dirección externa de la necesidad de estimación, donde vamos a incluir la necesidad de prestigio, reputación, estatus, reconocimiento por parte de otros. Es decir, aquí no depende netamente de mí el sentirme estimado o tener una afectividad exitosa, sino que también depende de quién está fuera de mí, mis compañeros de trabajo, mis amigos, mi familia, en el cómo yo me siento. Porque, por ejemplo, yo puedo ser el hijo del medio en una familia nuclear. Siento que mis papás me quieren mucho, pero que al mismo tiempo no me consideran para la toma de decisiones importantes. Por lo tanto, mi estatus dentro de la familia no está muy bien valorado, ya que mi opinión no se considera ni se respeta. Que entonces la necesidad de estimación yo la voy a ir viendo no solo desde el interior, sino que también desde mi entorno comunitario o familiar. Y el último peldaño que tenemos de esta pirámide de necesidades es la necesidad de autorrealización, es decir, la búsqueda de una misión en la vida. Es el deseo que tiene una persona o un individuo para satisfacer su propio potencial, es decir, desarrollar todo su potencial, lograr lo que sea capaz de ser. ¿Ya? En este sentido buscamos la trascendencia, es decir, dejar una huella o una marca idealmente positiva en otra persona o en el entorno donde me desarrollo o en mi familia o en mi trabajo. Ya, por ejemplo, algo tan sencillo como, y esto puede ser alguna cosa que hasta les parezca ridícula, pero por ejemplo, cuando ustedes van a la cocina de su casa, ¿alguien de su familia se da cuenta que estuvieron ahí? Probablemente sí, porque lavaron los platos, pero quizás pueda ser que yo cada vez que voy a la cocina dejo el mantel en una cierta posición o en el mango del horno de la cocina. Por lo tanto, cada vez que mi mamá ve que el mantel está en la manilla del horno de la cocina, ella entiende que yo anduve por ahí. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la autorrealización o el deseo de trascendencia, es decir, es un deseo intrínseco de ser lo que yo quiero ser, de dejar una huella y de que el mundo se acuerde de mí con pequeñas acciones. Por ejemplo, en alguna oportunidad yo me imagino, no por ser pesimista ni porque ustedes se vayan a morir, pero todos en algún momento hemos pensado así cuando estamos en un funeral, cuando yo me muera, ¿va a haber gente en mi funeral? ¿Me van a llevar flores? ¿Alguien se irá a acordar de mí como persona? Y eso es como la fase última de la trascendencia, el dejar una huella significativa en el que la gente se acuerde de mí cuando yo ya no esté. Y ese ya no esté puede ser porque me fui de ese trabajo, porque me fui de viaje, porque me mudé de región o por mi fallecimiento. Ya entonces, el que alguien se acuerde de mí y que me eche de menos es parte de la necesidad de autorrealización. Por lo tanto, los 5 peldaños de la pirámide de Abraham Maslow serían los que acabamos de ver. La primera parte sobre las necesidades biológicas o fisiológicas, ¿cierto? Básicas para la supervivencia de la persona. Luego viene el peldaño de seguridad, donde nosotros vamos a poder tener una seguridad que sea psicológica, emocional, social, espiritual, que mantenemos, ¿cierto?, un estado de equilibrio entre los pilares que me van a hacer sentir seguro. Luego tengo las necesidades sociales, es decir, cómo la gente me ve y cuál es el impacto que yo tengo en estas personas. El cuarto peldaño sería la necesidad de estimación o autoestima, donde yo tengo estas dos partes en el deseo interno y externo.
de quererme a mí mismo y de que tenga un estatus o un reconocimiento y sea valorado por el entorno donde me encuentro. Y por último, la necesidad de autorrealización, es decir, de desarrollar todo mi potencial, trascendiendo en la vida de los demás, es decir, dejando una huella o una marca significativa. Pero si bien tenemos estos 5 peldaños de necesidades, los vamos a subdividir en 3. Uno, las necesidades básicas de supervivencia, que serían las necesidades fisiológicas o básicas. Luego tenemos las necesidades psicológicas, donde ahí vamos a mezclar los deseos del quinto peldaño, cuarto peldaño y tercer peldaño. Y por último, las necesidades sociales que nos van a incorporar generalmente en el tercer peldaño y a veces en el segundo peldaño. Partimos. La primera y más importante base sería las necesidades biológicas. La primera necesidad es la necesidad de oxigenación. Aquí nosotros vamos a comprender que la necesidad de oxigenación yo la voy a desarrollar a medida que sea capaz de respirar. Permiso. Entonces, para poder respirar, nosotros debemos realizar 2 movimientos. Y estos 2 movimientos serían la inspiración y la expiración. Entonces, cuando tenemos un equilibrio entre lo que inspira mi cuerpo, es decir, lo que entra a mi cuerpo, y la expiración, que es lo que sale de mi cuerpo, ahí es que yo voy a poder satisfacer esta necesidad. Ay. Ya se chanfleó otra vez. Bueno. Para poder tener un equilibrio en estas actividades de inspirar y expirar, es decir, de introducir y de eliminar de nuestro organismo, debemos entender que en nuestro ambiente, es decir, donde están ustedes respirando en este momento, nosotros no solamente vamos a tener oxígeno, sino que además del oxígeno tenemos otro tipo de gases que serían, por ejemplo, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, ay sí, por fin pude borrar, entre otros gases que van a ser igualmente importantes para el desarrollo de la vida, pero quizás no para nosotros como seres humanos. Ya, por lo tanto, nosotros lo que vamos a ver es, o lo que necesitamos saber es cuando tenemos una fracción inspirada de oxígeno, que también se conoce como FiO2. Ya no me permite escribir. Se timó. Vamos a avanzar, retroceder, a ver, no tampoco. Bueno, tenemos lo que se conoce como FiO2, que sería la F de fracción, parte, porción, la I de inspirada o inspiración, es decir, cuando ingresa el aire a nuestros pulmones, y el oxígeno, que sería el gas que nosotros necesitamos para nutrir nuestras celulitas. Entonces, si nosotros hablamos de la fracción inspirada de oxígeno, sería la parte de oxígeno que nosotros vamos a respirar cuando inspiremos el aire que está en el ambiente. Ahí sí.
Entonces, FiO2. Y esa FiO2 que está en el ambiente, nosotros la vamos a aproximar o redondear al 21% de oxígeno. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros incorporamos de oxígeno desde el ambiente hacia nuestros pulmones es solamente el 21%. Pero, si nosotros pensamos en nuestra saturación de oxígeno, voy a escribir aquí abajito, la saturación de oxígeno, esta por lo general se mantiene del 95 al 100%. ¿Ya? Es decir, que ese oxígeno ambiental, que solo eran 21 partes de 100, nosotros lo vamos a transformar en una saturación de nuestros glóbulos rojitos que va a estar entre el 95 y 100% de oxígeno en nuestra sangre de capilares. ¿Qué otra cosa súper importante que nosotros veamos? La frecuencia respiratoria, que debería estar entre los 12 y los 20 respiraciones por minuto. Ya, si yo tengo un paciente que se encuentra en ese rango de respiraciones, lo vamos a considerar que tiene una frecuencia respiratoria normal. Pero eso siempre y cuando yo tenga un paciente que sea adulto, que sea un paciente adulto o adolescente, un escolar, un adulto mayor. Entonces vamos a tener una frecuencia respiratoria entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Entonces, súper importante, tenemos la saturación de oxígeno entre 95 y 100, la frecuencia respiratoria entre 12 y 20. Muchas veces es importante igual recordar la frecuencia cardíaca, que debería estar entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos oxígeno dando vuelta en mi cuerpecito, mi corazón se va a ver en la necesidad de bombear más sangre para satisfacer el oxígeno que me falta en todas las partes que no alcanzó a llegar. Ya, entonces estos tres signos vitales son súper importantes cuando yo esté evaluando la necesidad de oxigenación. ¿Qué otra cosa tengo que ver y tengo que valorar? Lo primero, la mecánica respiratoria. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere la mecánica respiratoria? A cómo respira el paciente. ¿Ya? Si el paciente respira superficial, es decir, como arribita, o respira cortito, voy a hacer el ejercicio de respiración, espero que se escuche, que es como, sí, como respiraciones cortitas y superficiales. Ahí yo voy a tener que al paciente probablemente le va a disminuir la saturación porque no alcanza a llegar el oxígeno con esa respiración tan cortita. Puedo también tener situaciones en las que el paciente respire muy profundo, es decir, que tampoco sería una respiración normal, a pesar de que el oxígeno tiene mejores posibilidades de llegar a la oxigenación o a lograr una oxigenación que sea más óptima. ¿Ya? Aquí yo la mecánica respiratoria siempre la voy a tener que relacionar con las características físicas del paciente. Por ejemplo, si mi paciente está pálido, si tiene los labios morados, si se nota sudoroso, cansado, y se le alteran también los signos vitales, por ejemplo, la saturación de oxígeno. Entonces tenemos alteración de la mecánica respiratoria, tenemos alteración de las características físicas del paciente y junto con eso, la saturación de oxígeno o alguna de las frecuencias, podemos decir que este paciente tiene la necesidad de oxigenación. Si yo digo que un paciente tiene una enfermedad respiratoria como un
resfriado o una neumonía. Quizás podrían pensar que solo por estar resfriado o solo por tener neumonía, el paciente sí tiene alterada la necesidad. Pero yo debería ver, ¿el paciente está respirando con dificultad? Es decir, respira muy cortito o muy profundo. Yo siento que le cuesta respirar o tiene algún ruidito mientras respira. Si la respuesta es no, tendríamos que ir a la siguiente evaluación. El paciente, las características físicas, ¿está pálido? ¿Tiene los labios morados? ¿Está sudoroso? O quizás medio soporoso, es decir, como que tiene mucho sueño, no reacciona mucho a los estímulos que le hago. No, el paciente no tiene eso tampoco. Me voy a la saturación de oxígeno y el paciente está saturando un 97%. Entonces tampoco tiene ese factor alterado. Y la frecuencia respiratoria y cardíaca están quizás un poquito elevados, pero no se ve reflejado en los otros signos y síntomas. Entonces, podríamos decir que un paciente que está resfriado, que tiene neumonía, solo por el diagnóstico de la enfermedad, no tiene la necesidad alterada. Distinto es que tenga un paciente, no sé, un adulto mayor que lo voy a revisar y está respirando así como con un poquito de dificultad. Voy, le tomo la saturación de oxígeno y este paciente satura 90, entonces yo sí podría decir que este paciente tiene la necesidad de oxigenación alterada. Entonces, la enfermedad no es lo que a mí me dice si el paciente tiene o no tiene la necesidad. Lo que a mí me dice que si tiene o no tiene la necesidad el paciente es o van a ser las características de mi paciente. ¿Ya? Así que no se quedan solamente con que si el paciente tiene un resfriado, si el paciente tiene una enfermedad respiratoria, siempre tiene una alteración. ¿Ya? Entonces, a fijarnos en la FiO2 del paciente, perdón, en la saturación del paciente, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, movimientos o mecánica respiratoria y además las características personales del paciente, porque necesitamos la conjunción de factores, es decir, que haya más de uno para poder decir que sí, efectivamente, el paciente tiene la necesidad alterada. Luego nos pasamos a la segunda necesidad de las necesidades fisiológicas o biológicas, que serían la necesidad de nutrientes, agua y equilibrio hidroelectrolítico. En este caso, la necesidad de nutrientes la vamos a ver como la necesidad de nutrición o alimentación. Es decir, que el paciente o la persona sea capaz de alimentarse o de obtener todos los nutrientes para la supervivencia. Esto no es solamente si yo tengo o no tengo hambre, sino que tiene que ver además con la capacidad que yo tengo de tragar, ¿cierto? Porque puede que yo tenga un paciente que no pueda tragar, que si intenta tragar un sorbito de agua se atore y finalmente no pueda, ¿cierto?, seguir con la alimentación. ¿Por qué? Porque se va a estar trapicando cada rato. Entonces la comida se puede ir a la vía respiratoria. Tiene que ver entonces con la capacidad de deglutir o tragar, tiene que ver con la capacidad de masticar que tenga el paciente. Habíamos hablado anteriormente que la nutrición o la alimentación tiene que ver con también los requerimientos nutricionales y con las indicaciones nutricionales que tenga el paciente. Entonces, si yo tengo un paciente que no tiene dientes y yo le doy un pedazo de bistec, muy probablemente este paciente no va a poder comerlo. Por lo tanto, vuelvo a tener que revisar las características personales del paciente antes de poder alimentarlo. Entonces, reviso capacidad de tragar del paciente, capacidad de masticar del paciente, indicaciones de nutrición, que pueden ser indicaciones médicas o realizadas por la nutricionista. Y ahí van el tipo de comida y además la consistencia de la comida. Entonces, la necesidad de nutrientes, súper importante, no solamente que el paciente coma, sino que tenemos que ver el cómo tiene que comer y el qué tiene que comer.
Aquí vamos a tener distintos tipos de nutrientes, como por ejemplo los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las fibras, las vitaminas, los minerales. Todos ellos vienen de los alimentos, por lo tanto, la persona debería ser capaz de tomar decisiones de forma autónoma en relación a cuáles van a ser los alimentos que lo van a mantener en un estado nutricional óptimo. Y aquí nosotros podemos tener malnutrición, es decir, un déficit nutricional, pero esta malnutrición puede ser por déficit, es decir, me faltan nutrientes para satisfacer los requerimientos de mi cuerpo, o también puede ser por exceso. Es decir, le estoy dando demasiados nutrientes, vitaminas, minerales, lípidos, carbohidratos a mi cuerpo y por lo tanto mis órganos podrían empezar a enfermarse. Y esta malnutrición, ya sea por déficit o por exceso, no se relaciona directamente con el peso corporal. ¿Por qué? Porque yo puede ser que todos los días me esté comiendo, no sé, 3 paquetes de galleta y eso sea lo único que coma en el día. Pero esos 3 paquetes de galleta o 10 paquetes de galleta, la verdad es que no contienen todas las vitaminas, todas las proteínas, todos los carbohidratos, todos los lípidos, todos los minerales que yo necesito para mantener mi cuerpo sano. No importa si yo peso el peso ideal o si yo peso exceso o déficit. La nutrición tiene que ver con el funcionamiento interno del cuerpo, ya no necesariamente con cómo me veo. Entonces eso dejémoslo bien estipulado. Luego, dentro de esta misma necesidad, tenemos el agua, ¿cierto? Pasamos por el nutriente dentro de los alimentos y luego vamos a tener el agua. La cantidad de agua que una persona necesita es 35 cc de agua por kilo de peso. Por lo tanto, si tengo una persona que pesa 70 kilos y lo multiplico por estos 35 cc por kilo, ¿cierto? Vamos a tener que una persona que pesa 70 kilos necesita 2 litros y medio aproximadamente de agua al día. ¿De dónde va a obtener esta agua? Puede que yo me tome un vaso de agua, puede que yo me tome una infusión de hierbas, puede que yo me coma una sopita o que me coma una jalea, y ahí voy a ir obteniendo el agua de los alimentos. ¿Ya? Cuando lo que yo beba en forma líquida no me va a hidratar, cuando tenga elementos estimulantes o cuando tenga demasiados minerales o sustancias. Por ejemplo, si yo me tomo un vaso de bebida con azúcar, esa bebida tiene tanta azúcar que mi cuerpo va a intentar diluirla a medida que pasa por el sistema digestivo. Por lo tanto, yo en vez de ganar el agua que venía con la bebida, estoy perdiendo agua de mi cuerpo intentando diluir el azúcar que contiene. Si yo estoy tomando una bebida energizante, hablemos de una Monster, una Red Bull, una Skol o cualquiera, la que a ustedes se les ocurra. Estas bebidas, por un lado, tienen elementos estimulantes como la cafeína, el guaraná, el que se les ocurra. Y además tienen un montón de azúcar. Los estimulantes en sí, como una tacita de café, tienen cafeína. Y esta cafeína lo que va a hacer es fomentar la diuresis, además de mejorar la presencia de neurotransmisores como la adrenalina o la norepinefrina. Por lo tanto, además de despertarme, va a hacer que elimine líquido. Y si yo elimino líquido, me deshidrato. Por lo tanto, si yo bebo elementos estimulantes, cafeinados o azucarados, eso va a llevar a que tenga el efecto contrario que yo estoy intentando lograr. Lo mismo con los alcoholes, porque los alcoholes
secan. Ya uno dice, ay, es que una cerveza helada es tan refrescante, pero no. Esa cerveza helada es muy diurética. Por lo tanto, todo lo que usted ingirió lo va a eliminar y más. Y ahí entra la siguiente etapa, que sería el equilibrio de los electrolitos. Hidro de agua y electrolito de minerales o conductores eléctricos, sustancias que se diluyen en el agua corporal. Por lo tanto, el equilibrio entre el agua y los minerales va a ser de vital importancia para el funcionamiento del cuerpo. Electrolitos dentro de nuestro cuerpo vamos a encontrar como por ejemplo el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el manganeso, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo les digo calcio como electrolito, la mayoría de ustedes va a pensar, desarrollo de huesitos. Pero no. La verdad es que el calcio es mucho más que un mineral que forma parte de los huesos. El calcio en su forma de ion, es decir, con carga eléctrica, lo que va a hacer es ayudar a gestionar los potenciales de membrana de nuestras células para que puedan realizar distintas labores, como por ejemplo, apertura y cierre de canales, apertura y cierre de puertos, ya como por ejemplo el de las neuronas, donde yo necesito calcio para poder transmitir los mensajes o impulsos eléctricos con las señales, ya sean señales aferentes o eferentes desde y hacia nuestro sistema nervioso central. Si yo no tengo iones de calcio, lo que va a pasar también con nuestra musculatura es que no la voy a poder movilizar porque no voy a ser capaz de generar el impulso eléctrico para levantar un músculo o alargar o contraer la fibra muscular. ¿Qué pasa con nuestro corazón si no hay calcio? Como el calcio participa del movimiento muscular, si yo no tengo calcio circulante cerca de mi corazón, lo que pasa es que mi corazón deja de latir. Por lo tanto, el equilibrio de los electrolitos se transforma en una instancia vital para poder mantener la vida en nuestro organismo. Por lo tanto, la necesidad de nutrientes, agua y equilibrio hidroelectrolítico no solo se trata de si la persona va a ser o no capaz de comer, sino que de mantener un equilibrio en el cuerpo, manteniendo ¿cierto? Los electrolitos a raya, manteniendo los nutrientes a raya y al mismo tiempo lograr que nuestro organismo pueda ¿cierto? Mantenerse vivo y funcional. Entonces, ahí tendríamos la segunda necesidad biológica, que sería nutrientes, agua y equilibrio hidroelectrolítico. La tercera necesidad, que sería la necesidad de homeotermia, volvemos aquí, homeo es equilibrio y termia es temperatura. Entonces, el equilibrio de la temperatura corporal. La temperatura axilar normal en un adulto, hablemos siempre de preescolares, escolares, adolescentes, adulto joven, medio y mayor, va a ser en promedio desde 36 hasta 37 grados Celsius. Cuando yo hablo de equilibrio de la temperatura, vamos a hablar de que una persona es capaz de mantener una estabilidad entre la termogénesis y la termólisis. ¿Ya? Entonces se va a mantener un equilibrio, entendiendo la termogénesis como la generación de calor y la termólisis como la pérdida de calor. Entonces, en este aumenta la temperatura y en este disminuye la temperatura. ¿Ya? Entonces, el equilibrio de la temperatura está dado por este proceso de generar calor y
perder calor. Y esto lo regula en nuestro cerebro una glándula, un órgano que se llama hipotálamo. Por eso es que si usted tiene mucho, mucho, mucho frío, lo que le pasa a su cuerpo es que se empieza a mover. Y este movimiento lo vamos a ver a través de los escalofríos. En cambio, cuando usted tiene mucho calor, no hay una gestión interna que se pueda hacer con movimiento, sino que acá lo que tenemos es el sudor. ¿Ya? A través del sudor nosotros vamos a eliminar agua, vapor de agua, vamos a eliminar electrolitos excedentes para ir disminuyendo la temperatura corporal. Pero si yo me quedo en un lugar donde hace mucho calor por mucho tiempo, lo que pasa también es que con la pérdida de agua a través del sudor, el paciente se puede deshidratar por pérdida de agua y electrolitos en el intento de mantener una temperatura corporal normal. ¿Ya? Por lo tanto, si el paciente presenta fiebre, la fiebre en sí no es algo malo. La fiebre lo que hace es fomentar la creación y diseminación, es decir, que viajen por todo el cuerpo nuestros glóbulos blancos. Y al mismo tiempo, a los microorganismos, ya sean virus, bacterias, hongos, parásitos, no les gustan las temperaturas elevadas. Por lo tanto, van a ir muriendo de a poco si yo tengo una temperatura elevada. Por eso que la fiebre no se empieza a trabajar con medicamentos de forma inmediata cuando yo me doy cuenta que un paciente tiene fiebre, sino que nosotros vamos a esperar que el paciente tenga sobre 38, sobre 38,5 para poder administrar fármacos que le ayuden a regular la temperatura, porque en el caso contrario no podríamos hacer manejo de la enfermedad, ya que el cuerpo simplemente está intentando defenderse a sí mismo. Ya. Vamos a ir a la cuarta área de necesidades a través de la eliminación por piel. La eliminación por piel habla de la literalidad. Todo lo que sale a través de mi piel o que contamina la piel. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría tener el sudor, piel y mucosas en este caso. Podría tener sudor, lágrimas, saliva, quizás tengo una herida, por lo tanto habría que hacer una curación de la piel que esté ahí interrumpida, ¿cierto?, por esta lesión. Entonces podría tener sudor, lágrimas, mucosidad. Podríamos tener estas lesiones donde habría sangrado o alguna secreción serosa, donde podríamos también tener pus o algún tipo de piel muerta que necesite ser eliminada. Por lo tanto, la necesidad de eliminación no solamente incluye lo básico, sino que también el manejo de las lesiones. Aquí en la necesidad de eliminación por piel vemos la capacidad que tiene la persona de forma autovalente o autónoma de poder generar su aseo y confort de forma eficiente. Por lo tanto, si yo tengo una persona que es dependiente, va a ser incapaz de lograr realizar su aseo personal, ya sea su aseo matinal, baño o ducha en cama, cambio de pañal o inclusive un lavado de pies, de manos, lavado de cabello o cualquier técnica de aseo y confort que necesite el usuario. Por lo tanto, la necesidad de eliminación por piel está satisfecha cuando el usuario puede realizar su aseo por sí mismo. Quizá tenga una herida pequeñita y él solito se hizo una curación, se puso un parchecito y continuó con su día. Por lo tanto, puede manejar su piel de forma eficiente y todas las eliminaciones. Pero va a estar alterada cuando el paciente no pueda desarrollar estas actividades por sí mismo, por lo que no va a poder realizar su aseo corporal como corresponde, no va a poder tratar sus heridas como corresponde y asimismo no va a poder mantenerse en un estado de comodidad relacionada con la higiene y el aseo personal. Luego tenemos la eliminación digestiva, que sería nuestro segundo ítem de eliminación, y que esto quiere decir toda la vía digestiva va a estar involucrada en este nivel de eliminación.
Y ahí tenemos la vía superior, a través de la eliminación de vómitos, por ejemplo, o en el caso de que haya lesiones de vía digestiva superior, como una varice esofágica que se haya roto, una úlcera gástrica que esté sangrante, y tengamos lo que se conoce como hematemesis, es decir, vómitos con sangre, también va a ser una necesidad de eliminación digestiva alterada. ¿Qué más se considera eliminación digestiva alterada? Cuando no puedo eliminar las deposiciones, es decir, tengo un paciente estreñido, constipado o con algún fecaloma impactado, es decir, fecaloma, acumulación de fecas. Impactado quiere decir que en alguno de los pliegues del intestino esta acumulación de deposiciones chocó y ahí se quedó y no pudo seguir avanzando a través del colon. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo que tenemos es, ¿cierto?, un estancamiento, constipación, estreñimiento, que necesita ayuda para favorecer que esto sea eliminado del cuerpo y no se empiecen a acumular las toxinas de las deposiciones en el organismo del paciente. Entonces, la necesidad estaría alterada por eliminación por vía superior, vómitos, sangrados o alteraciones en general que sean eliminadas por vía digestiva superior. Y también tenemos, por otro lado, la vía digestiva inferior. En un lado, el estancamiento, es decir, no se produce eliminación. O por otro lado, podemos tener la eliminación alterada a través de deposiciones líquidas, diarrea, colitis, eliminación de sangre por vía digestiva inferior, porque no sé, quizás estoy muy constipado, tenía un hemorroide y ese hemorroide se lesionó con el paso de las deposiciones, o tenía alguna lesión o una úlcera de colon sigmoide o de recto, o tuve una lesión traumática porque, no sé, comí un pollito y el pollito venía con un hueso y yo no me di cuenta, lo tragué y eso me fue rompiendo el sistema digestivo a medida que iba avanzando. ¿Ya? Entonces ahí tenemos vía digestiva, distintos tipos de eliminación que pueden estar alteradas. En el caso de que el paciente no tenga trastornos, es decir, paciente que tiene una nutrición más bien balanceada, entonces el paciente lo que hace es que va al baño a tener deposiciones 1 o 2 veces al día, son deposiciones normales, continuas, que no generan dolor en el paciente ni sangrado, entonces se considera que la necesidad está satisfecha y por lo tanto no se requieren intervenciones por parte del personal de salud. Y por último, tenemos la última patita de las eliminaciones, que sería la necesidad de eliminación urinaria, es decir, de la vía urinaria. Vamos a eliminar la orina, ¿cierto? De forma normal. Si usted va al baño a hacer orina en promedio entre 1 litro y 1 litro y medio al día, consideramos que estaría normal, ¿cierto? Quizá usted vaya 4 veces en el día, 3 veces en el día, y con eso elimina todo lo que tenga que eliminar. Su orina se mantiene de color amarillo pálido o amarillo claro, y no tiene mal olor, no tiene sedimentos y no tiene elementos visibles como por ejemplo sangrado o placas de pus. En cambio, cuando yo tengo una infección urinaria, sale la orina oscura, de mal olor, con placas de pus, entonces yo digo sí que efectivamente existe una necesidad de eliminación por vía urinaria. Cuando tengo un paciente con retención urinaria, es decir, no puede eliminar la orina, sino que la orina se queda ahí retenida o contenida dentro de la vejiga, entonces sí hablamos de que existe una alteración de la necesidad porque la orina no va a poder ser eliminada de forma normal. Si hablamos también de que mi paciente al momento de la eliminación presenta un sangrado, ya es decir, una hematuria, que es orina con sangre, podemos hablar de alteración de la eliminación urinaria.
Si tengo un paciente diabético que presenta una nefropatía diabética y tiene orina espumosa o orina turbia, también podríamos hablar de una eliminación por vía urinaria. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene incontinencia, es decir, que ya perdió la funcionalidad del esfínter urinario, no puedo decir que tiene alterada la necesidad de eliminación urinaria. ¿Por qué? Porque el paciente está eliminando de forma normal. No le funciona el esfínter, pero eso no significa que su riñón no hizo su trabajo, que la vejiga no hizo su trabajo, o que tenga una infección, que tenga alteración renal o que tenga algún problema por orinar de forma incontinente, ¿cierto? Es decir, que se le escape la orina. Por lo tanto, aquí ya no hablamos de eliminación por vía urinaria, sino que hablamos de la necesidad de eliminación por piel. ¿Por qué? Porque cuando el paciente elimina su orina de forma normal, pero con incontinencia, la orina puede quedar en el pañal o en la ropa del paciente, generando que se irrite la zona, que en los bebés se llama, ¿cierto? Dermatitis del pañal o un popi cocido. Entonces, ahí más que haya un problema de vía urinaria, lo que va a haber es un problema de piel porque podemos tener irritación de la zona alrededor del pañal. ¿Ya? Entonces, si se elimina de forma correcta y el paciente puede hacerse cargo de esta eliminación, lo vamos a hablar con que la necesidad está satisfecha y por lo tanto no hay que generar acciones. En cambio, si el paciente no puede eliminar de forma normal, es decir, tiene una retención, ahí, no sé, constipado, estreñido o de retención urinaria, o si el paciente presenta sangrado junto con las deposiciones o con la orina, si tiene una infección de la zona, si tiene alteración de las características de la orina o deposiciones, vamos a hablar de que el paciente presenta una alteración y por lo tanto la necesidad está insatisfecha. La quinta patita de la necesidad son las necesidades de actividad, que esto tiene que ver con el movimiento, con levantarse, con desplazarse, con si tengo ganas de ir al baño, voy al baño, me levanto, llego a la taza del baño, me siento, hago lo mío, me limpio y me voy. Y me lavo las manos, por supuesto. Entonces, la necesidad de actividad tiene que ver no solamente con el que sea capaz de desplazarme, levantarme, sino que además que sea independiente o autovalente. Ya, esta necesidad se va a ver alterada de forma transitoria o permanente cuando el paciente no pueda realizar estas actividades. Es decir, tenga algún nivel de dependencia. Por ejemplo, tengo un paciente que el día de ayer fue amputado de su pie izquierdo. Su necesidad de actividad va a estar alterada. ¿Por qué? Porque el paciente ahora ya no va a poder caminar de forma normal, necesita una ayuda técnica, está acostumbrándose a la falta de este pie. Por lo tanto, no va a poder realizar sus actividades diarias de forma habitual, es decir, no lo va a poder hacer como lo hizo siempre. En cambio, si tengo un paciente que fue amputado de su pie hace 5 años y que usa una órtesis del pie que se le había amputado y ahora ya no necesita bastones, sino que puede hacer su vida normal, aunque el paciente tenga una amputación. Si el paciente ya está acostumbrado y este es su nuevo estilo de vida y tiene una ayuda técnica, en este caso la prótesis del pie, no va a tener alterada la necesidad, sino que va a estar satisfecho. Luego tengo la necesidad de reposo. El reposo es el descanso, no necesariamente dormir, sino que descansar, reponer energía. ¿Ya? Y ahí yo puedo ir a tomar sol a la playa, puedo sentarme en una hamaca, puedo ver tele un rato, una serie. Entonces el reposo tiene que ver con desconectarme de la rutina para poder reponer energías. Si yo estoy sentadito en una silla, descansando,
pero mi mente sigue trabajando, significa que tengo alterado el reposo. Y ahí yo tendría que ver, ¿es una crisis de ansiedad que me hace seguir pensando a pesar de que yo quiero descansar? ¿Es que en este momento estoy cursando con algún problema significativo que necesite trabajar para poder mantener un reposo adecuado? ¿Por qué? Porque si yo no soy capaz de reposar y desconectarme un ratito, me va a costar mucho más mantener un sueño que sea reparador. Y ahí nos vamos a la tercera parte de la necesidad de actividad, reposo y sueño, que es el sueño o el dormir. En esta parte yo podría tener la necesidad alterada cuando el paciente tenga insomnio, cuando el paciente no tenga una buena higiene del sueño, como por ejemplo se queda viendo tele hasta muy tarde, queda pegado en el teléfono, o en vez de acostarse a dormir, se acuesta a jugar con alguna consola, se pone a leer un libro y al final nunca es capaz de desconectarse de esta vigilia o mantenerse despierto, porque muchas veces pasa que la persona piensa que dormir es una pérdida de tiempo. Pero es muy necesario el buen dormir para la regeneración celular de nuestro sistema nervioso central. Debemos pensar que las personas que tienden a tener insomnio, por lo general son personas con más riesgo de presentar demencias o presentar Alzheimer en el largo plazo. ¿Ya? Igualmente, cuando yo no estoy descansado porque no he dormido bien, de forma muy probable voy a tender a tomar malas decisiones. Por eso es que es muy importante que desde pequeños tengamos una rutina de sueño o higiene del sueño que sea eficiente para poder lograr un descanso adecuado. Y aquí debemos entender que una persona, hablamos de un adulto joven, en las etapas tardías de la adolescencia, adulto medio, necesitan dormir entre 6 y 8 horas. En el caso de las mujeres, por el ciclo hormonal, deberían dormir un promedio de, diríamos, de 8 a 10 horas. ¿Por qué? Porque las hormonas y el ciclo menstrual hacen que necesitemos más descanso para poder funcionar igual que el resto de la población. En el caso de los niños pequeños, menores de 8 años, hablamos de que ellos necesitan dormir un promedio de 12 horas, 12, 14 horas. ¿Por qué? Porque necesitan tiempo para regenerar o para hacer crecer y desarrollar su sistema nervioso. Igualmente, todos los niños deberían estar durmiendo aproximadamente a las 8, 10 a más tardar, porque es en ese periodo donde se produce la mayor cantidad de hormona del crecimiento, según lo estipula el ciclo circadiano, que es nuestro ciclo de sueño y vigilia. Ya, por lo tanto, no podríamos o no deberíamos en realidad dejar que los niños duerman menor cantidad de horas porque eso disminuiría la tasa de crecimiento que pueden tener en el largo plazo. Por lo tanto, el que yo sea capaz de mantenerme activo, que sea capaz de movilizarme, desplazarme o de acomodarme en la cama junto con un buen descanso y una noche de sueño reparador, van a vincularse directamente con la satisfacción de esta necesidad de actividad, reposo y sueño. Y la última que tenemos acá, que sería la necesidad de seguridad física. Esta necesidad se relaciona también con el segundo peldaño de la pirámide de necesidades, que es el peldaño de la seguridad. Y aquí, en el caso de la seguridad física, lo que nosotros vamos a ver es, por ejemplo, que el paciente no pueda lesionarse, ya sea lesión por factores externos o autolesionarse. Tengamos el paciente con alguna alteración psicológica, desorientación, demencia, Alzheimer, que frente a cualquier cosa se tironea la sonda, por ejemplo. Y al tironearse la sonda se rompe la piel, me impide que yo lo pueda alimentar, voy a tener que instalar una nueva sonda para que el paciente esté cómodo y pueda comer.
y pueda no tener hambre y podamos también satisfacer el resto de las necesidades básicas de la pirámide. Por lo tanto, cuando un paciente tiene riesgo de caídas, riesgo de lesiones externas, riesgo de autolesiones, vamos a considerar que la necesidad de seguridad física se encuentra alterada. Luego tenemos las necesidades psicológicas y aquí estas necesidades pueden ser del tercer peldaño, ya, porque van a ser necesidades en relación a la estimación, pero con foco externo. Y también podríamos tener necesidades del segundo peldaño, que sería la estimación, pero como de foco interno o de cómo yo quiero que me vean los demás en el entorno en que me encuentro. Tenemos la necesidad de afectividad, que la necesidad de afectividad tiene que ver con cómo yo me siento en relación a lo que los demás piensan de mí. Me siento querido, me siento valorado, validado, tengo una relación significativa con mi familia, tengo una relación romántica significativa, es decir, si me siento o no me siento querido y acompañado. Luego tengo la necesidad de autoestima, que nosotros ya habíamos profundizado harto en este concepto, que es el valorarse a sí mismo, ¿cierto? Que tiene que ver con si, no solo si me quiero o no, sino que si me valoro o no. Entonces, la necesidad de autoestima como percepción personal. Luego tengo la necesidad de pertenencia, de si siento que formo o no parte del entorno donde estoy. Si siento que mis compañeros quieren que yo me encuentre en este grupo. Si están conversando y se quedan callados y yo me voy y vuelven a conversar, muy probablemente no sienta que pertenezco a este grupo. ¿Ya? Porque siempre están cuchicheando de cosas de las que no me quieren comentar. O si justo un día de la clase falté, se hizo grupo y nadie me incorporó, muy probablemente siento también que no pertenezco al entorno donde me quiero desarrollar. Entonces, formar parte de algo que es distinto a mí. Luego tengo la necesidad de comunicación y ahí vamos a encontrar que tenemos un receptor de la información y un emisor de la información que va a estar inserto en un ambiente o entorno. Por lo tanto, que hablemos el mismo lenguaje es súper importante y no solamente hablamos el mismo lenguaje, que en este caso sería español, sino que también podamos hablar al mismo nivel técnico del lenguaje o que si usamos conceptos particulares, esos conceptos sean entendidos por las dos partes. Ya, por lo tanto, el receptor y el emisor deben tener un lenguaje similar, más que del mismo idioma, y el ambiente donde se encuentran debe estar en equilibrio para poder entender el mensaje entre las dos partes y no porque el compañero X me dijo que el emisor era mentiroso, entonces que yo no le creyera nada, o que el ambiente tiene mucho ruido y no escucho lo que me quieren comentar, o en el caso del receptor podemos tener factores internos o intrínsecos que me impiden, ¿cierto?, poner atención a lo que me quiere decir el emisor. Entonces la comunicación no es solamente transmitir o recibir un mensaje, sino que tiene que ver también con otros factores. Luego tengo la necesidad de conocimiento, que aquí entra a jugar mucho cuando hablamos de los cuidadores informales. Si hablo yo de los cuidadores informales, vamos a hablar de gente que quizás no tiene un conocimiento formal o no tiene un cartón que certifique su conocimiento, pero sí vamos a tener siempre una búsqueda más allá de cosas nuevas. Por ejemplo, en el caso de los cuidadores informales, quizás no tengan una certificación, quizás no estudiaron un curso de cuidador, pero sí investigaron en las guías ministeriales del Ministerio de Salud, sí buscaron en internet en las clínicas, sí se acercaron al CEFAM a distintos tipos de talleres para educación de cuidadores.
Entonces existe la búsqueda de nueva información, independiente que sea o no certificada. Luego tenemos la seguridad psicológica, que en este caso la seguridad psicológica se vincula a lo que hablábamos de la seguridad física, pero desde otro punto de vista. Es decir, que yo no me genere daño o que otros no generen daño en mí. Y acá podría ser que yo tenga o no un trastorno psiquiátrico y que estoy sin medicamentos. Por lo tanto, la seguridad psicológica, la seguridad o el riesgo que se presenta de cometer suicidio o de violentar a otros psicológicamente o de ser sumiso y ser violentado en muchas oportunidades o de tener un brote psiquiátrico o un episodio psiquiátrico, como por ejemplo un episodio maníaco en un paciente con trastorno bipolar. Entonces, la seguridad psicológica se va a ver enfocada o va a estar satisfecha cuando yo tengo un paciente que tenga un equilibrio entre sus emociones, su pensamiento, sus ideas y el entorno en el que se encuentra. ¿Ya? Y por último tenemos la necesidad de autoimagen. Es cómo me percibo yo en el entorno en el que me desarrollo. Porque yo puedo pensar que soy una persona linda, hermosa, preciosa y quererme mucho desarrollando una autoestima saludable, pero que al mismo tiempo, dentro de todo este amor, llegue la inseguridad. Si yo, volvamos al paciente que estuvo amputado, ¿cierto? Me amputaron el pie. Quizás yo me quiero mucho, pero tengo una imagen ahora donde me falta un pie. Por lo tanto, yo sé que no voy a poder caminar en un buen tiempo, que voy a necesitar mucha rehabilitación, que van a tener que hacerme un pie nuevo. Entonces, quizás me guste mi cara, mi olor, mi cuerpo, pero también veo que me faltan competencias porque ahora ya me falta un pie. Entonces, mi imagen personal de utilidad, de valor, de pertenencia a un entorno también se va a ver alterado cuando yo tengo este tipo de situaciones. Y como último pie de necesidades tenemos las necesidades sociales. Estas necesidades tienen que ver directamente en cómo me ve la sociedad o cómo me desarrollo dentro de este entorno comunitario. La primera es la necesidad de trabajo. El trabajo siempre debe ser visto como un medio para un fin. Ya, por lo tanto, si ustedes están aquí en este momento y están estudiando y están aprendiendo cosas nuevas y quieren formarse para ser técnicos en enfermería en esta carrera, entonces nosotros vamos a entender que quizás ustedes en este momento están trabajando para pagar su carrera. Algunos están trabajando en una línea de comida rápida, otros pueden estar trabajando como cuidadores informales, otros pueden estar trabajando de representantes de alguna marca cosmética o en alguna gran tienda. Entonces, el trabajo en este momento para ustedes es el medio para poder tener dinero y pagar sus estudios quizá, o pagar el arriendo para seguir estudiando acá en Concepción o alimentarse para poder estudiar de forma exitosa. Ya entonces el trabajo no es la vida, el trabajo dignifica y es un medio para un fin que sería nuestro objetivo de autorrealización. Luego tenemos el vestuario o necesidad de vestuario. Aquí no es solamente si tengo o no tengo ropa, no es que si yo voy al closet, lo miro y tengo una cita y digo, ¡ay, no tengo nada que ponerme! Pero en realidad tengo el closet lleno. ¿Ya? Entonces la percepción y la realidad van a verse aquí como elementos distintos. Ahí sí. Entonces el vestuario o la necesidad de vestuario la vamos a entender también en un contexto. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está en situación de calle, lo trajeron de la calle porque, no sé, lo atropellaron. Y este paciente llega y no tiene ropa.
para ponerse dentro del hospital, pero nosotros le conseguimos una bata clínica, lo bañamos, lo afeitamos, lo dejamos limpiecito y ahora el paciente está acostadito en la cama calentito con la bata clínica puesta. En este caso, el paciente actualmente no tendría la necesidad de vestuario. ¿Por qué? Porque esta necesidad está satisfecha con la bata clínica o vestuario clínico que fue, cierto, facilitado dentro de las dependencias del hospital. Pero eso no significa que esta necesidad va a estar satisfecha siempre, porque quizá yo me conseguí una bata clínica ahora, pero el paciente eventualmente cuando ya se pueda levantar, quizás necesite un pijama entero, ¿cierto? Para que no se le vea las pompis mientras pasea por el hospital. Por lo tanto, yo ahí, ¿qué podría hacer? Ya que el paciente no tiene ropa porque está en situación de calle, lo que podríamos hacer es hablar con las damas de rojo, conseguirnos un pijamita, una máquina de afeitar, desodorante y todo lo que el paciente necesite para que pueda sentirse cómodo y calentito mientras está internado. Y asimismo podemos conseguirnos a través de las damas de rojo, de donaciones, un vestuario para que el paciente se pueda llevar cuando se vaya a su hogar definitivo o cuando vuelva a la situación en la que se encontraba, si es que ese es su deseo y voluntad. Entonces, la necesidad va a estar insatisfecha cuando yo, en el contexto en que me encuentro, no pueda o no me vista de forma adecuada y satisfaciendo las necesidades. Si me voy a un paciente que tiene demencia y que ya no tiene la capacidad de autonomía conservada, entonces voy a ver a un paciente que a pesar de que el día esté lluvioso, frío, feo, el paciente va a su closet, lo revisa, se pone un traje de baño y dice, ya, estoy listo para salir. Entonces ese paciente tendría la necesidad insatisfecha por la pérdida de autonomía, es decir, la pérdida de toma de decisiones. Entonces eso sería la necesidad de vestuario. Luego tenemos la necesidad de vivienda que tiene que ver no solamente con las necesidades sociales, sino que también con la necesidad de seguridad. Cuando hablamos de vivienda, yo no voy a decir si la casa es bonita o fea. Cuando hablamos de vivienda, nosotros vamos a ver si la vivienda nos entrega seguridad para poder desarrollarnos en el entorno donde estamos. Ya, si yo siento que en mi casa yo no voy a estar, no sé, no voy a estar protegido de los elementos, ya. Si hace mucho frío, no voy a poder tener mi casa calentita, aunque le ponga 100 estufas porque tiene los vidrios rotos. No voy a poder dormir tranquilo y seguro porque, no sé, la puerta no se puede cerrar correctamente, por lo tanto cualquiera puede entrar durante la noche. Entonces, cuando yo hablo de vivienda, no es solamente que tenga donde llegar, sino que ahí donde voy a llegar me sienta seguro y protegido. En cuarto nivel tenemos la necesidad de educación. Esta se relaciona con la necesidad de conocimiento, pero el conocimiento por lo general parte de una necesidad informal o de un conocimiento informal, y en la necesidad de educación es cuando yo quiero dejar de ser, por ejemplo, un cuidador informal, es decir, un cuidador que aprendió todo desde el internet, desde lo que le capacitaron en el Cefam, o en la Cruz Roja, o en el Chile Valora. No, el Chile Valora sería educación. Y voy a educación formal, ¿cierto? Donde voy a estar certificado en mi trabajo de forma educacional o laboral. Entonces, esta necesidad de educación es donde yo voy a ir a una institución de educación superior, como lo es en este caso donde están ustedes, que sería Santo Tomás. Entonces, la educación tiene que ver con la formalidad de los conocimientos. Luego tengo la necesidad de recreación, que yo les había comentado en la clase anterior, que desde ahora empezaron a buscar un hobby o algo que les llame mucho la atención, donde ustedes, en el caso de que ya después, cuando estén titulados, se suban a la rueda de la vida laboral,
y no tengan tiempo para desarrollar nuevas instancias recreativas, nuevos hobbies, puedan siempre volver a lo que ya habían desarrollado. ¿Por qué? Porque ya van a tener los recursos, el conocimiento y porque así no les da tanto estrés cuando llegue el momento de tener que enfrentarse a esta vida laboral que los va a sumergir y muchas veces no los va a soltar. ¿Ya? Si hablamos de la vida hospitalaria de mi paciente, ¿cómo yo satisfago la recreación? Hay salas donde vamos a tener televisor y podemos prender algo entretenido, ¿cierto? Durante la tarde. En el caso de los niños, podemos tener lo que se llama el programa Chile Crece Contigo, CHCC. Y en este Chile Crece Contigo vamos a tener profesores de educación básica, vamos a tener educadores de párvulo, se hacen talleres con algún payasito o algún personaje que los vaya a visitar mientras están hospitalizados para que los niños no estén tan aburridos, porque cuando uno se aburre es cuando uno empieza a pensar puras tonteras y además empieza a tener pensamientos destructivos y disruptivos. ¿Ya? Por lo tanto, el aburrimiento es la madre de todas las malas ideas. Bueno, no de todas. Pero sí genera muchos malos pensamientos en el sentido de ¿qué pasaría si? Y ahí es donde los niños se ponen a hacer travesuras. Y por último tenemos las creencias o la espiritualidad como necesidad social. Acá si estamos hospitalizados igual tendríamos una dificultad, ¿cierto? Porque al estar hospitalizado no voy a poder congregarme en el caso de las personas cristianas. Pero sí existen las damas de celeste o las damas de amarillo, que unas son católicas, las otras son evangélicas y los pueden ayudar a expresar su fe. Lo mismo lo hablábamos, ¿cierto?, con las creencias personales. Por ejemplo, si yo digo que tengo cáncer o el médico me dice que tengo cáncer, pero no quiero operarme porque no creo que vaya a ser productiva esta cirugía. No creo que me voy a sanar si me opero. Quizás yo quiero tener solo quimioterapia o radioterapia. Entonces, mi creencia en relación al tratamiento es igualmente influyente que mi conocimiento frente al tratamiento o a la información que me está entregando mi médico tratante. Ya, igual yo les había dado un ejemplo en relacionado con los equipos de fútbol. Dijimos que puede que yo crea que, no sé, el Manchester United o el Colo-Colo son los mejores equipos del mundo. Pero si ustedes son del no me sé mucho de equipo, no soy muy futbolero, pero si son de la U o del Conce, no podemos tener un enfrentamiento, no nos podemos agarrar de las mechas porque tenemos ideas distintas en relación al deporte. Ya lo había comentado anteriormente, dentro de las creencias nosotros tenemos que tener muy claro que mi libertad termina cuando empieza el de la otra persona. Por lo tanto, si yo tengo una idea, no significa que tienen todos que estar de acuerdo conmigo, sino que tenemos la posibilidad de expresarnos y de armar nuevas ideas en conjunto. Ya, por lo tanto, las creencias no son divisorias, sino que enriquecen nuestra vida personal. Hasta aquí entra en el certamen. Ya, este sería el último contenido en relación a las necesidades de Maslow. Dentro del certamen, así como yo les voy dando muchos ejemplos durante las clases, también va a aparecer un caso clínico para que ustedes puedan ir identificando estas necesidades, los derechos, los deberes, qué escalas hay que aplicar, si hay que aplicar Bartel o hay que aplicar Pfeffer, ELEFAM, cuándo aplicamos Sarit-Sarit. Ya, entonces, dentro de las evaluaciones, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, también el análisis de necesidades.
significantes. Les puse también acá, aquí está en la diapositiva de la semana 4, una tabla de signos vitales, para que ya más o menos vayan aprendiendo los signos vitales y cómo se deben ir llamando. Y bueno, aquí ese es un resumen. Les puse igual algo de comunicación porque la comunicación ya la habíamos conversado en algún momento. No sé por qué está tan lento. Hablamos de la comunicación como proceso, de la comunicación asertiva, la comunicación efectiva. Hablamos de la necesidad de comunicación, por lo tanto, son cosas todas que ya más o menos hemos ido viendo y conversando. Y al final de la diapositiva les dejé los contenidos que vamos a trabajar en el certamen, que en este caso tendríamos cuando quieras, ahí sí. Todo lo que habíamos visto de derechos y deberes, autonomía, dependencia, niveles de dependencia, pautas de evaluación, riesgos de la dependencia, actividades de la vida diaria, el ciclo de la vida, la teoría psicodinámica, dentro del cuidador, los deberes, derechos nuevamente, comunicación verbal y no verbal, contención, la escala de Sarit, importancia de informar al profesional, vestimenta del cuidador, autocuidado del cuidador y las necesidades según Abraham Maslow. ¿Ya? Entonces, hasta aquí entraría en el certamen. Recuerden cualquier duda, yo voy a la sede todos los días, por lo tanto ustedes preguntan en el tercer piso, orientación al docente, ¿dónde está la profe Camila? Y ahí les van a decir en qué sala me encuentro, pueden asomarse y yo resuelvo las preguntas que necesiten. Y si no, me mandan un correíto, pero acuérdense por favor que los correitos tienen que ir con paciencia, porque como saben, estoy todo el día, todos los días en clases. ¿Ya? Así que eso sería todo por hoy. Espero que esta cápsula educativa les ayude a comprender un poquito mejor la clase y los contenidos. Y esto se lo subo ahora ya. Que tengan un excelente fin de semana.